Los evangelios no son biografías históricas, sino textos teológicos y simbólicos, escritos por distintos autores anónimos, décadas después de los hechos, adaptados a las necesidades doctrinales de sus comunidades. Su finalidad era legitimar una fe, no relatar la historia literal de Jesús. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no surgieron como testimonios directos ni fueron escritos por los apóstoles. En realidad, son el resultado de un largo proceso de transmisión oral, edición y teología dentro de las primeras comunidades cristianas. No se sabe con certeza de dónde salieron los evangelios. Lo primero que debe decirse, sin dogmas ni devociones, es que no existe evidencia histórica de que hayan existido personas llamadas Marcos, Lucas, Mateo o Juan, en el sentido en que la tradición religiosa los presenta. Mucho menos hay pruebas de que esos nombres correspondan a los verdaderos autores de los textos que hoy forman la base del cristianismo. Los evangelios aparecen por primera vez, mencionados entre los años 120 y 150, cuando Justino Mártir los llama simplemente Memorias de los Apóstoles. Pero hoy sabemos que ninguno de los autores fue apóstol de Cristo ni conoció a Jesús, ni siquiera a alguien que lo hubiera visto. Los nombres se añadieron más tarde, por iniciativa de Papías de Hierápolis y, sobre todo, de Ireneo de Lión, hacia el año 185. Ambos aseguraban, sin prueba alguna, que los evangelios originales estaban escritos en hebreo o en arameo, aunque lo más probable es que fueran redactados directamente en griego, la lengua de la cultura helenística en expansión. Los estudios modernos tratan la Biblia no como un libro sagrado, sino como un conjunto de textos humanos, y bajo esa luz, el primer evangelio parece haber sido el de Marcos, escrito poco después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, en el año 70. Aquel fue un momento de caos, guerra y desilusión espiritual. El templo ardía, los romanos imponían su dominio y la esperanza mesiánica necesitaba una nueva forma. En ese contexto, el autor de Marcos construyó su relato, un mensaje de redención en tiempos de ruina. Curiosamente, en su capítulo 13, Jesús profetiza la caída del templo. No quedará piedra sobre piedra, pero el muro occidental aún se mantiene en pie. Más que una profecía, parece una reinterpretación posterior de un hecho ya ocurrido, una manera de reforzar la idea de un Cristo que conocía el destino de su pueblo. Marcos fue la base. Luego vinieron Mateo y Lucas, quienes copiaron gran parte de su texto y lo modificaron según sus intereses teológicos. A veces añadieron parábolas, otras suprimieron detalles, creando contradicciones evidentes que rompen con la idea de una verdad revelada. Los evangelios no son biografías en el sentido moderno. Pertenecen al género grecorromano de las vidas ejemplares, textos que glorifican a un personaje y lo presentan como modelo moral o divino. El Jesús de los evangelios es, más que una figura histórica, un símbolo tejido con creencias, mitos y aspiraciones colectivas. Sus milagros, sus discursos y su muerte son recursos narrativos destinados a provocar fe, no a describir hechos verificables. Lo que hoy se conoce como palabra de Dios fue, en su origen, palabra de hombres inspirados por una necesidad espiritual y política. La versión oficial del cristianismo sostiene que la escritura fue guiada por la divinidad, pero el análisis textual y cronológico contradice esa idea. Pablo de Tarso, quien nunca conoció personalmente a Jesús, fue quien dio forma a la religión naciente. En las cartas que se le atribuyen, se afirma que toda la escritura está inspirada por Dios, aunque los estudiosos reconocen que muchas de esas cartas fueron escritas después de su muerte. El concepto de inspiración divina es una construcción tardía para legitimar textos plagados de variaciones, errores y añadidos.
Los evangelios son, entonces, el reflejo de un largo proceso de reinterpretación. Marcos abre la senda, Mateo y Lucas la amplían, y Juan, a finales del siglo I, lleva la figura de Jesús a un plano casi cósmico. Su Cristo ya no es el profeta judío que predica en aldeas, sino una entidad eterna, una idea universal. Al final de su evangelio, lo dice sin rodeos: estos signos fueron escritos para que crean. Juan no narra historia, narra fe. El problema es que los textos originales se perdieron. Lo más antiguo que se conserva es un fragmento de Juan, datado hacia el año 125, que difiere del texto actual. Los manuscritos completos que hoy conocemos, como el Códice Sinaítico o el Vaticano, aparecen recién en el siglo IV, casi 300 años después de los hechos. En ese lapso, los relatos fueron copiados, corregidos y adaptados para sostener una doctrina que aún se estaba inventando. Fue Ireneo de León quien decidió que debían ser 4 evangelios, ni uno más ni uno menos, porque, según él, hay 4 vientos y 4 rincones de la tierra. Un argumento simbólico, no histórico. A cada evangelio le asignó una criatura del Apocalipsis: Mateo el ángel, Marcos el león, Lucas el buey y Juan el águila. Con esa fórmula, la Iglesia cerró el canon y silenció los demás textos, incluidos los evangelios gnósticos, que ofrecían una visión muy distinta de Jesús. Desde entonces, la versión oficial fue impuesta como verdad, pero lo que tenemos en realidad es una colección de relatos elaborados décadas después de los acontecimientos, escritos por creyentes que ya habían convertido al hombre en mito. Los evangelios no son testimonio directo, sino el reflejo de una visión espiritual del mundo, una alegoría del alma humana buscando sentido en medio del caos. El Jesús de los evangelios es una metáfora del despertar interior, una figura creada para guiar la transformación del creyente. Su historia, más que un registro histórico, es una enseñanza envuelta en símbolos, muerte y resurrección como ciclo eterno de conciencia. Tal vez el valor de los evangelios no está en su veracidad literal, sino en el mensaje oculto que invita a mirar más allá de la materia y del dogma. Porque si algo deja claro su lectura desde la razón libre, es que no nacieron del cielo, sino del corazón humano. Y quizá eso los hace, paradójicamente, más reales. El telón nunca se cierra, el circo continúa. Suscríbete y descubre lo que ellos no quieren que sepas.